lunes. ¿Por qué se tardó tanto? ¿Por qué se dilató tanto esta negociación, teniendo en cuenta que los números son los mismos que se manejaban la semana pasada? Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M. Bueno, noticia de último momento, se cerró la paritaria docente. Hay 7.800 pesos de salario para febrero en la paritaria nacional de docentes y 8.500 a partir de julio. Esto es lo que da el 40% en julio sobre el salario inicial de los docentes a nivel nacional, que es 6.060 pesos. Pero bueno, claro, la pregunta que le hacían al ministro Bullrich recién en conferencia de prensa es, bueno, ¿comienzan las clases en la mayoría de las provincias? ¿No comienzan? Porque de hecho hay muchas provincias que ya tienen el salario inicial arriba de los 6.000 pesos de la paritaria nacional. La provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba. Y la pregunta es, bueno, ¿cuánto van a pagar de aumento en esas provincias? Diego Genú. Sí, lo más importante es lo que va a suceder en un ratito nada más en La Plata. Están reunidos en el Ministerio de Economía los gremios provinciales. Roberto Baradel de SUTEBA ya está ahí, está Hernán Lacunza, el ministro de Economía, está Finocchiaro, el ministro de Educación. La misma escena que viste a nivel nacional la vas a ver ahora en la provincia de Buenos Aires, en La Plata. Es clave qué va a pasar ahí donde está el 40% de los docentes a nivel nacional. Bueno, claramente en la provincia de Buenos Aires están pidiendo un salario inicial que, así como a nivel nacional va a 8.500 pesos en julio, en la provincia de Buenos Aires va alrededor de 9.500 pesos. Porque está partiendo 9.700 pesos en julio, porque está partiendo de una base más alta, son 7.000 pesos o 7.000 y pico de pesos el salario inicial en la provincia de Buenos Aires. Entonces la pregunta es, hablando de la provincia de Buenos Aires, si Vidal cierra en las próximas horas, en los próximos minutos, en línea con esta paritaria nacional en términos de porcentaje, para que también el salario inicial en la provincia de Buenos Aires se vaya, como quieren los gremios, un 40% para arriba y se acerque casi a los 10.000 pesos en la provincia de Buenos Aires. La paritaria nacional de 7.800 pesos ahora en febrero y 8.500 en julio sirve más que nada para ponerle un piso de salario a 8 provincias, las provincias con menores recursos, más pobres, que tenían un básico menor al que tiene la ciudad de Buenos Aires o Santa Fe o Córdoba o la provincia de Buenos Aires. Sí, el acuerdo de la Nación, este primer anuncio de la semana pasada, del 40% de aumento para el salario inicial docente, desorientó a Vidal. Y eso hizo que suspenda durante 2 semanas las reuniones con los docentes. Estaba atada esa discusión en la provincia a la paritaria nacional y por eso aparece ahora esta reunión en la provincia después de que se cierra la Nación. De todas formas, para el gobierno de la provincia de Buenos Aires y de Cambiemos es clave la situación en la provincia porque ya tenés 4 provincias importantes que tienen paros declarados para la semana que viene. El lunes no hay clases, según los sindicatos. En Córdoba, en Santa Fe, en Mendoza y en Entre Ríos un paro de 72 horas. O sea que si no hay clases en la provincia de Buenos Aires, bueno, esta paritaria docente no tendría ninguna efectividad. Por eso es clave lo que pasa en la provincia. Atención que en los próximos minutos vamos a decir efectivamente qué pasa en la provincia de Buenos Aires, que es el 40% del alumnado, si también está en línea con este 40% de aumento del salario inicial a nivel nacional para las provincias de menores recursos. En un ratito vamos a hablar también del impuesto a las ganancias, porque se recalentó la presión. Massa y los sindicalistas, Moyano, Barrio Nuevo y también Caló, presionando fuerte porque se suba a 60.000 pesos el piso, porque se modifiquen las escalas. Bueno, mucha presión a Macri por el tema del impuesto a las ganancias. Pero el tema del día pasa por Nisman. Había quedado dormida prácticamente la causa Nisman y hoy el fiscal de la Cámara del Crimen, Ricardo Sáenz, sorprendió a todos porque emitió un dictamen, el primer dictamen de un funcionario judicial, en el cual asevera que Nisman fue asesinado, que a Nisman lo mataron. Y eso, de alguna manera, sacudió todo el ambiente de tribunales. Romina, bueno, ¿cambia el eje de la escena, si se quiere, y de la causa judicial de Nisman? Porque hasta ahora venía la fiscal Fein muy lenta, muy morosamente, diciendo no puedo decir si fue asesinato, no puedo decir si fue un suicidio. Bueno, hoy directamente, ahora lo vamos a mostrar, el fiscal Ricardo Sáenz es asertivo, dice Nisman fue asesinado, esto es un homicidio. Primera vez que un funcionario judicial lo dice. Vos recién decías, Fein decía que no podía todavía asegurar que se tratase ni de un homicidio, ni de un suicidio, ni de un suicidio inducido. La jueza
Fabiana Palmagini cuando le plantean la cuestión de competencia, que ahora te voy a contar por qué es tan importante y por qué es esa puja, dice, me parece prematuro hablar de una cosa o la otra y tampoco se mete en el tema. Es la primera vez que con un dictamen que tenía que elaborar el fiscal 3 días después de ser notificado, cosa que hizo, dice, bueno, a Nisman lo mataron. ¿Qué pasa ahora? Va a haber una audiencia el 18 de marzo y la Cámara resolverá. No es un dictamen vinculante, pero insisto, es fundamental entender la puja. ¿Qué es lo que quiere la querella, las querellas, tanto la de las hijas de Alberto Nisman como la de la madre? Que la causa pase al fuero federal y se investigue en el marco de la muerte de un fiscal federal. En su función, estaba investigando a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sí, no estaba navegando en el Delta y de vacaciones, no. Bueno, veamos punto por punto los principales motivos por los cuales, los argumentos que llevan al fiscal Ricardo Sáenz, el fiscal de la Cámara, que es el fiscal, el superior de la fiscal Fein, que siguió la investigación en el primer año, y que dice esto es un homicidio. ¿Cuáles son esos puntos? El primero es el contexto histórico. ¿Cuál es el contexto histórico? Lo que dicen las querellas y lo retoma... A ver, veámoslo acá, contexto histórico. Y lo retoma Ricardo Sáenz. No podemos mirar esto como una foto, que entraron a un departamento, encontraron a una persona muerta en estas condiciones. Este señor, que apareció muerto en la torre de Le Parc, había denunciado 4 días antes a la presidenta de la Nación, al canciller y a otros funcionarios por encubrimiento y por haber encubierto nada más y nada menos que a los ideólogos del peor atentado que tuvo la historia argentina, que fue el atentado a la AMIA, cuyo fiscal era nada más y nada menos que Alberto Nisman. Bueno, o sea, está investigando a Cristina por el pacto con Irán y en ese contexto muere el fiscal Nisman. A 24 horas de tener que presentarse al Congreso de la Nación, después se podrá discutir si efectivamente podía o no, digamos, relevarse del secreto y si iba a hablar ante los legisladores o no. Pero lo cierto es que pasó a 4 días de denunciarla y a 24 horas nada más de tener que presentarse en el Congreso, quien se suponía que era el hombre más custodiado, más cuidado de la Argentina. A ver, como parte de este contexto, entonces también hay testigos que dicen haberlo visto de buen ánimo y convencido de lo que iba a hacer. Absolutamente, y acá rescatan también el testimonio de quien fue secretaria y trabajó con Nisman en la UFI-AMIA, secretaria de la UFI-AMIA, que es Soledad Castro, que además dice, no había amenazas que fuesen a hacerlo cambiar de parecer. El resto de los testigos diciendo, estaba bien, estaba de buen ánimo, no se lo había abatido, ni angustiado, ni que nadie le había tirado un brulote por la cabeza que tenía que ir a presentar. Sabía lo que estaba haciendo. Bueno, esos testimonios los recoge Sáenz de las 2 querellas y dice, a ver, alguien con este estado, la verdad que es muy llamativo que decida pegarse un tiro. Esto es textual del dictamen de hoy de 22 páginas del fiscal Ricardo Sáenz. Nisman, lejos de hallarse angustiado o deprimido, se encontraba satisfecho, de buen ánimo, plenamente convencido de la justicia, de sus acciones y abocado a la presentación que iba a efectuar ante los legisladores aquel 19 de enero. Exacto. Bueno, ¿cuál es el segundo punto? El segundo, a ver cuál es la segunda... ¿Qué pasa con la cuestión técnica? ¿Qué da cuenta, digamos, qué es lo que recoge de lo que vienen trabajando las querellas? ¿Qué pasó con las pericias ahí en el departamento? Primero, los testimonios que dan cuenta de que el cuerpo fue movido. Esto hay testimonios en la causa que dicen que el cuerpo no aparece tal cual, digamos, dicen las fotos, sino que a partir de los dichos, tanto de la enfermera como del médico de Swiss Medical, que son los primeros que llegan, dicen ese cuerpo se movió. Ese cuerpo, si se movió, ¿quién lo movió? Ninguna de las personas que estuvieron ahí tocaron el cuerpo. Supuestamente nadie de las personas que entró después de las 11 horas que tardaron en romper la puerta y entrar al departamento, tocó el cuerpo. Bueno, si el cuerpo lo movió, lo debe haber movido quien justamente perpetró el asesinato. El departamento fue limpiado sin huellas. Cuando hacen el relevamiento de las huellas del departamento de Nisman, solamente hay huellas de Nisman y de Diego Lago. Todo lo demás está limpio. Todo lo demás, como si no hubiese entrado nadie, como si no hubiesen estado nunca las hijas, la persona que limpiaba, por ahí alguna mujer que lo acompañaba eventualmente, algún amigo que entraba al departamento, gente que trabajó con él dentro del departamento, nada, absolutamente nada. Bueno, teléfono borrado, sin un SMS ni un WhatsApp. Nada. No había nada en el teléfono de Nisman. Totalmente borrado. Hay un montón de testigos. Y no borrado por cualquiera. Esto es importante, porque yo puedo borrar los mensajes de WhatsApp y vos también. Esto es una forma de borrar donde no podés rescatar la información y que tiene que haber sido por alguien que conocía. Pero además, esto es fácil. Mucha de la gente que fue a dar testimonio dijo, yo hablé con Alberto Nisman hasta último momento. Mis mensajes están acá. Entonces la gente muestra sus teléfonos con la conversación con Nisman. Y le habían borrado todos los teléfonos. Completamente borrado. Esto es textual del dictamen. Exactamente, sí. A ver, hay otras pruebas que hacen a la seria presunción de que el fiscal fue asesinado, como ser
la localización del disparo. Esto es importante. ¿Por qué? Porque las pericias lo que determinan es que, a ver, si uno hace la Sí. prueba de cómo se dispara, tendría que haber un orificio acá y estaría unos centímetros más atrás, que en las múltiples pruebas que hicieron nadie se estaría disparando de esta manera. Bueno. Y las declaraciones testimoniales del médico Carrera Mendoza y la enfermera López de la ambulancia de Swiss Medical, de las que se desprende que el cuerpo de Nisman fue movido, alterándose así la escena del crimen. Sí. Lo que contabas recién, que el cuerpo fue movido. Bueno, otro de los motivos, sin pólvora en las manos. Este es Clave. el clave. Esto es clave, Sí. por lo menos para el fiscal. No lo fue para la fiscal Fein, por alguna razón, ni para la jueza Palmagín. Sin embargo, esto venían sosteniendo las querellas y el fiscal es contundente. Se hizo la prueba en 3 horarios distintos, con la misma pistola en condiciones similares. Revertieron con piel de cerdo, que es muy similar a la piel humana, para poder hacer esta prueba. Y no hay forma de que disparándose con una Versa 22 no deje rastros de pólvora en la mano. Sin embargo, Nisman no tenía absolutamente nada. A ver qué dice textualmente el fiscal Sáenz, que está planteando por primera vez un funcionario judicial. Dice: Nisman fue asesinado. El arma que produjo la muerte de Nisman siempre deja residuos de disparo aún después de 20 horas de disparada. Sí. Y el arma que tenía el fiscal no había dejado ningún tipo de residuo. No caben dudas ya de que no fue Alberto Nisman quien disparó el arma que le dio la muerte, lo que necesariamente lleva a concluir que fue víctima de un homicidio. Así de... Dice, si él se hubiese disparado... de afirmativo. Claro, y de contundente. Si se hubiese disparado, hubiesen quedado rastros en la mano de él no había rastros, probablemente sí en las manos de quien se disparó. Y también están esperando que esto... no aparece, pero me parece que es una información importante, el resultado del INTI de una prueba que internamente, digamos, Sí. en la cabeza de Nisman, encontraron 2 pedacitos metálicos que no corresponden a la bala y que la querella intuye, y por eso están, digamos, tan expectantes, que podría tratarse, por ejemplo, de un silenciador que se pudo haber usado justamente para que no se escuche el disparo. El cuarto motivo o argumento del fiscal para decir Nisman fue asesinado, denuncia de zona liberada. Sí, zona liberada, y esto también tiene que ver con probablemente una situación bastante complicada para los policías que tiene que resolver la fiscal, la jueza, en cualquier momento. ¿Qué pasó? 11 horas. Estamos hablando de vuelta. Recordemos y pongámonos en contexto, el hombre que se suponía más custodiado de la Argentina denunció a la presidenta, a quien era entonces su canciller. Estaba 24 horas de ir a ratificar esa denuncia y ampliarla ante los legisladores y aparece muerto de un disparo. 11 horas tardaron. Fueron, vinieron, llamaron a un cerrajero. Digo, como si se hubiese tratado de cualquier otro. No estoy diciendo que la de Nisman había que investigarse, la de cualquier otro, digamos, no. Lo que digo es que en este contexto, 11 horas parecería mucho más allá de otras desinteligencias internas. Discúlpame, ahora vamos a ir al quinto punto y quinto argumento que es fundamental, ¿no? Pero acá están escuchando atentamente, está Fernando Sánchez, diputado nacional de la Coalición Cívica, está Luis Naidenov, senador por Formosa de Cambiemos, está también Álvaro González, que es diputado nacional del PRO, está Miriam Bregman, que es diputada del Frente de Izquierda, del PTS, y está Francisco Durañona, que es el intendente de San Antonio de Areco. Está llegando Alberto Fernández también. Bueno, están prestando atención atentamente porque esto de alguna manera también habla de otro escenario político, de otro contexto político. Hoy salió, no sé, Diego Santilli, el vicejefe de gobierno de la ciudad, a decir, bueno, qué bien que la justicia siga avanzando y que esta causa no muera totalmente sin ninguna definición. Bueno, el quinto punto que lleva al fiscal Sáenz a decir Nisman fue asesinado. Sí, son poco creíbles los dichos, ¿no?, de Diego Lagomarsino y del custodio Rubén Benítez cuando dicen que Nisman les pidió el arma de fuego. Acá lo que están diciendo es, ellos dicen que Nisman les pidió. Particularmente Lagomarsino dice que se la dan. Acá tenés 2 versiones, la de Nisman y la de Lagomarsino, la de Nisman y la de Benítez. Nisman está muerto. Hay que creerle a Lagomarsino con la cantidad enorme de irregularidades, digamos, que se ha mostrado a lo largo de su testimonio, y teniendo en cuenta que fue el día a hacer una declaración espontánea y después no fue indagado por el hecho. Dice el Lagomarsino y este custodio Rubén Benítez son claves porque son los 2 que dicen que Nisman estaba buscando un arma para proteger a su hija. Que ya tenía. Para proteger a sus hijas. Sí, un arma que tenía. Sí. Esto es llamativo también. Nisman y sus hijas no estaban acá, sino que estaban en el exterior. Exactamente, estaban en el exterior con su madre, que también la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, él había dejado una de las hijas, se había venido para presentar la denuncia, convencido de que lo iban a sacar
de la UFI-AMIA. Esa es la razón por la cual vuelve. Ahora vos fíjate, ¿no? Porque el fiscal y las querellas dicen, bueno, esto de que Nisman le había pedido a Lagomarsino o al custodio Benítez un arma y no la encontraba, bueno, por la fiscal Fein o por los que estaban del otro lado, el defensor de Lagomarsino, era el indicio de que Nisman buscaba un arma para suicidarse. Lo que dice el fiscal Sáenz y la querella ¿por qué le damos credibilidad Arroyo a este Salgado testimonio? dicen, no, al contrario. ¿Por qué le damos credibilidad a este testimonio? Claro. O sea, ¿qué es lo que nos hace darle credibilidad y decir que es absolutamente verosímil alguien que además está implicado? Y recordemos, para los que no saben, que Lagomarsino comparte una cuenta en el exterior que está siendo investigada junto a Alberto Nisman. Lo que llama la atención es, a ver, cualquiera, otra vez al sentido común, que a veces no es más fácil que los tecnicismos. Tu jefe te pide un arma, con esa arma que vos le prestás se suicida. Y vos tenías una cuenta en el exterior. En el momento de ir a la justicia, obviamente, apareces diciendo esa arma es mía. ¿Te parece que no es un dato, digamos, el que compartía una cuenta del exterior que terminaron aportando las querellas? A ver, explícame esto que dice el fiscal Sáenz, el fiscal de Cámara, que está diciendo Nisman fue asesinado. Sí. Por primera vez, un funcionario judicial dice, acá hay que trabajar directamente sobre el homicidio. Sí. La utilización de un arma amiga Sí. como arma asesina es la mejor forma de montar posteriormente una escena alterada de suicidio para garantizar impunidad de los homicidas. Sí, esta es una hipótesis que venía trabajando... Arma amiga porque se la facilitó... Pablo Lanús, y porque tenés que explicar cómo ese arma llega ahí. Si fuese cualquier otra, ¿cómo la rastreas? ¿Cómo aparece? Si no tuviese numeración o lo que fuese. Acá es fácil explicar. No, me la pidió, yo se la di, él se pegó un tiro, se mató y terminamos con la historia. Esto es lo que manifestó Lanús con esto, ¿no? El arma amiga... Tenés como explicar la forma en la cual ese arma llegó ahí y terminás la historia con que te la pidió prestada. Ahora, te falta, digamos, corroborar la otra parte porque Nisman claramente no lo puede hacer. Es decir, que el fiscal Sáenz y la querella de Arroyo Salgado y demás de la las ex dos mujer de querellas, Nisman, la ex mujer, tanto las hijas, porque como la de Arroyo querella Salgado hija, de la ex mujer. sí, como de la madre de Bueno, Nisman. lo que están planteando es, ojo que hay que mirar a Lagomarsino. Sí. Ojo que no se lo indagó, no se lo llamó a algún testimonio especial, hay que mirar a quien era el colaborador y al que le facilitó supuestamente el arma a Nisman o directamente el que estuvo ahí o el último que lo vio con vida. Fue el último que estuvo con él. Fue el último que estuvo con él y que le dio además, digamos, el instrumento con el cual después él dice Lagomarsino, Nisman se termina quitando la vida. A ver, son fuertes los puntos, ¿no? Muy. Sobre todo porque la causa se parecía que estaba dormida. Yo digo, ahora vamos a hablar un poco también del contexto político, porque bueno, uno sabe cómo avanza la justicia o cómo retrocede la justicia. Y uno tiene la impresión de que el último año la justicia la estuvo a la causa llevando para que pasaran las elecciones y que se terminara la discusión política, si eso estallaba en medio de las elecciones, si perjudicaba a Cristina, si del otro lado se encubría porque justamente estaba Cristina en el gobierno. Bueno, ahora Cristina ya fue, está fuera del gobierno y demás. ¿Hay chance de que la causa avance de otra manera? Hay que ver qué pasa en la audiencia del 18, hay que ver qué pasa antes de que termine febrero. Está en la Argentina Jaime Estiuso, el ex hombre fuerte de la Secretaría de Inteligencia, y viene a declarar en la causa por la muerte Bueno, de esto es muy Alberto fuerte. Nisman. Ahora vas a contar bien, es algo que hasta ahora no ha trascendido. ¿Cuándo va a declarar Estiuso? Es decir, por si algo faltaba, es el espía que tuvo mayor poder en los últimos años, diría en la última década, del kirchnerismo, que fue gran aliado del gobierno kirchnerista hasta que el último año y medio, desde que meses antes que estalla la causa Nisman, bueno, ahí hay una interna muy fuerte, se abre, y era, los kirchneristas dicen, el que manejaba a Nisman. En realidad era el hombre. Se fue del país, lo denunciaron, tiene muchísimas denuncias en el En realidad era el hombre federal. que manejó durante mucho tiempo Kirchner primero y Cristina después, y que le pusieron para que justamente, no sé si manejara a Nisman, sino que lo acompañara en la investigación de la causa AMIA. Era su sombra durante los últimos 10 años y era el hombre fuerte, no solamente de la Secretaría de Inteligencia, sino dentro de lo que era la Fiscalía AMIA. Trabajaban juntos. Bueno, este señor que se fue del país también diciendo, ¿no? Con esta lógica extraña, porque Cristina Fernández de Kirchner dijo, él me amenaza, recordemos que fue hasta, digamos, organismos internacionales, usó el foro de Naciones Unidas para hablar de que no encontraba Sí, Cristina estaba como loca
queriendo encontrarlo a Nisman. Es decir, los últimos, perdón, a Estiuso. Los últimos meses de su gobierno fue a Naciones Unidas. En vez de aprovechar ahí un discurso de despedida, lo que fuera, habló en Naciones Unidas de Estiuso. Estaba buscando un empleado, o sea, era extraño, porque era como decir, soy presidente, estoy buscando un empleado, me perdió. Algunos dicen no quería, digamos, que llegara Estiuso, que hablara. Estaba la versión de que había hablado en Estados Unidos con la Nata. Y que iba a contar, bueno, me imagino la cinta, las grabaciones que tiene, las cosas que le pedían desde la Casa Rosada. Sí, no des por desacreditar esa versión, digamos. Lo cierto es que Estiuso viene ya en los próximos días. Llegó a la Argentina. Él ya llegó a la Argentina, las hijas vinieron primero. Él también se fue, digamos, de alguna manera amenazado, por lo menos denunció amenazas por parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Volvieron primero al país sus hijas y después volvió él. Lo que no sabía es cuándo iba a declarar y si iba a declarar. ¿Podemos decir el día en que va a declarar? Antes de que termine febrero. Es decir, hoy estamos en... Sáquenla. Hoy es 25. Sí. Mañana es 26, sábado 27, domingo 28, el lunes 29 termina febrero. Y antes de que termine febrero va a declarar Estiuso en la causa Nisman. Y va a ser en condiciones probablemente muy particulares, no va a ser en el juzgado. O sea que si no declara Palmagini, mañana y el fin de semana, el lunes por ahí va a declarar Estiuso en la causa Nisman. Recordemos que él declaró muy pobre la declaración. Sí. Acá la pregunta es si fue pobre porque a la fiscal no le interesó indagar más. Un ejemplo que yo suelo dar ¿Ante quién va a declarar? ¿Ante el fiscal Sáenz o ante la jueza Palmagini? Ante la jueza Palmagini. Vos pensás que declaró Estiuso con todo lo que estamos contando que fue y que significó para Nisman y con... fue el hombre a quien Nisman llamó en un par de oportunidades y no logró. En las últimas horas antes de morir. Sí. Exactamente, con quien hay cruces telefónicos, entre otros agentes de inteligencia también. 8 hojas, 8 hojitas en la causa. Florencia Cocucci, una novia de Nisman, que prácticamente no lo conocía, que no había pensado, tiene 18 fojas de declaraciones en la causa. Entonces, acá la pregunta es, ¿Estiuso no quiso hablar en ese momento o a la fiscal en ese momento no le interesaba mucho lo que dijese Estiuso? Ahora Estiuso dice venir a hablar en la causa Nisman. La pregunta es si viene, digamos, él a deslindar responsabilidades. Ahora vas a contar un poquito por dónde va Estiuso y también si este dictamen de hoy del fiscal Sáenz le mete otro rumbo a la causa, digamos, si la causa se mueve de otra manera. Y los acerca, digamos, por lo menos a los querellantes, a la hipótesis que plantearon casi, te diría, desde los primeros momentos, que tiene que ver con el homicidio, por primera vez. A ver, está Fernando Sánchez, diputado de la coalición cívica. Parece que cambiaron muchas cosas, digamos, ¿no? Se sacudió también el tablero político y hoy un dictamen del fiscal Sáenz que también mueve todo el tablero judicial. Dice... a Nisman lo asesinaron. A ver, me parece que es con la historia que tiene la Argentina de atentados, encubrimientos, uso de los servicios de inteligencia, responsabilidades del propio Estado Nacional, era muy difícil, casi imposible descartar la hipótesis del homicidio. La verdad, siempre lo dijimos. La causa es muy compleja, tiene muchas pruebas, tiene presuntos errores en la instrucción. Por algo llegó a la instancia de revisión de la Cámara. Ahora, siempre lo dijimos, la muerte de Nisman, sea suicidio inducido o sea homicidio, que son los más probables, de las más probables hipótesis, podrían ser un eslabón más, probablemente el último, de una larga cadena de encubrimiento de los grandes atentados que tuvo la Argentina. No por nada estamos hasta acá con impunidad absoluta. Claro, no, lo que es muy fuerte es que si a Nisman lo mataron, la pregunta principal es quién lo mató. Y no hay que olvidar nunca hay que olvidar el contexto político en el que murió Nisman. Nunca. Miriam Bregman. Acababa de denunciar a la presidenta, ¿no? Sí, me interesa marcar algo, ¿no? Por supuesto que una investigación que empieza con Bernie en el lugar de los hechos, uno no puede confiar. Recuerden ustedes que Bernie, en la movilización de los trabajadores de Lear, le plantó el gendarme Carancho. O sea, alguien que puede llegar a modificar tanto los hechos como plantar una persona para que se tire sobre un auto y diga que había sido atropellado por los manifestantes, no es muy confiable. Ahora, el fiscal Sáenz estaba cantado lo que iba a decir. No pongamos ahora como que la justicia se expidió y está dando una nueva versión de los hechos, porque era obvio lo que es una persona que estuvo en las manifestaciones, que ha dado siempre claramente su posición política. No pongamos eso como el ejemplo de la justicia independiente, más bien por lo que mencionabas vos recién, nosotros que hemos sido muy críticos de cómo ha actuado la justicia durante la era kirchnerista. De hecho, denunciamos en el año 2012 el Proyecto X, un sistema de espionaje. Hasta el día de hoy no hay un solo imputado en la causa. Tenemos que ver que en los últimos días la justicia se está reajustando claramente a un nuevo discurso impuesto, de nuestro punto de vista, por el gobierno nacional, con hechos muy graves. Hoy
sobreseyeron a todos los responsables políticos del asesinato de Carlos Fuentealba. Hoy mandaron a Pedraza a su casa uno de los responsables del asesinato de Mariano Ferreira. Es decir, estar hablando de que la justicia está en un buen camino y que ahora se va a saber la verdad, ni en este caso ni en otro. Recomiendo leer el libro de Miriam Lewin, donde analiza muy bien las complicidades internas de la Policía Federal en el atentado de la AMIA. Creo que si una comisión investigadora independiente empezara a analizar esas pruebas, digo, ahí se dice claramente cómo se infiltró la comunidad judía, el rol que tuvo la Policía Federal, la zona liberada en el atentado de la AMIA, desde ahí tal vez se podría desandar mucho mejor el camino, pero creo que Nisman estaba tratando de sostener una pista que se caía por sí misma, que es la pista que armó Estiuso y que sostuvo el gobierno de Cristina Kirchner por años, que es la pista iraní. No, el tema es si lo mató o se suicidó. Bueno, no se puede... Más allá de la actuación de Nisman, que todos tenían sindicado, identificado como un fiscal kirchnerista. Hasta que después, no sé qué pasó, se peleó con... Cambió la política exterior de Estados Unidos, sí, sabemos lo que pasó. Cambió la política exterior de Estados Unidos con relación a Irán. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y antes de Néstor Kirchner le dieron, creo que es uno de los hombres con más poder que ha tenido en la justicia argentina, con un ministerio prácticamente, prácticamente un ministerio. Lo hemos denunciado durante ese momento. Es decir, tenía el poder de un ministerio. Absolutamente. Nisman. Pero eso se lo había dado Néstor Kirchner. Absolutamente. No, y el Mossad tenía completamente colonizado junto con la CIA. Bueno, pero a ver, eso está bien, ahora, aquí de Argentina, bueno, son todos los ahora datos acá no que estamos planteando Nisman. A ver, Miriam, vamos a plantear una cosita. Acá no estamos hablando de si Nisman era bueno o era malo. Lo que estamos hablando es... Yo tampoco, estoy analizando un hay un contexto fiscal que lo concreto. mataron. Es terrible para la Argentina. ¿Lo mataron o no lo mataron? Lo que digo que de esta manera no vamos a llegar a la verdad. Con cada uno haciendo su juego político, el de Sáenz también es un juego político que analiza lo que a él le interesa. Estiuso aparece ahora y ¿qué va a ser? El salvador de la patria. Va a decir Estiuso lo que tiene que decir. No, Estiuso que ocultó la desaparición de Julio López, que fue el que armó la causa para que no sepamos qué pasó con Jorge Julio López. Pero discúlpame, Estiuso que pinchaba los teléfonos de todos los políticos, de todos los periodistas, de por supuesto. Ahora, ¿lo hacía o Berni que estuvo en el lugar de los hechos, por eso pongo el ejemplo del gendarme Carancho, que la verdad parece gracioso, pero lo que él intentaba era que vaya muchas personas presas a partir de eso que estaba haciendo. A ver, está Alberto Fernández, justo acá, estamos hablando de muchas cosas que pasaron en la época del kirchnerismo. Sí. Bueno, ¿qué sugiere esto del fiscal Sáenz? A mí me parece que hay que ubicar el tema en el punto justo. Sí. Primero, acá no se está investigando la muerte o no la muerte. Sí. Se está investigando un problema de competencia. Se está resolviendo un problema de competencia. Si Nisman no lo mataron, la competencia no es federal. Y lo único que está haciendo el fiscal es garantizar que el tema vaya a la justicia federal. O sea, no está discutiendo otra cosa. Para poder que la causa vaya a la justicia federal tiene que haber habido un homicidio, porque si es un suicidio es la justicia ordinaria. Si es un homicidio, claramente ahí hay un problema porque mataron a un fiscal federal. Si el fiscal federal se mató porque quiso matarse, entonces ahí... Es una cuestión de la vida particular. Es un problema de competencia. Sí. Lo que se está discutiendo es un problema de competencia. Por eso... Bueno, no es menor porque interviene la justicia federal o no. No es menor por eso. No es menor porque estamos hablando si se mató o lo mataron y justamente si lo mataron en el ejercicio. Claro, pero lo que estamos discutiendo acá no es eso, Romina. Lo que está discutiendo el fiscal ahora es quién es el juez competente. Para poder justificar la justicia federal, tiene que decir que hubo un homicidio. ¿Y por qué interesa tanto a la justicia federal? A todas voces dicen que la justicia federal interesa. De cualquier manera, esto quiero aclararlo para empezar a entender de qué estamos hablando, porque no estamos discutiendo que el fiscal ahora piensa que es un... El fiscal opina en un problema de competencia. A ver, poneme por favor alguna de las placas donde hay los textuales del fiscal, porque el fiscal, más allá de que es cierto lo que está planteando, el fiscal está firmando de su puño y letra. Es que si no lo afirma, la competencia nunca puede ser federal. Lo mataron y si no lo afirma todo esto que ha dicho, no puede ser federal la competencia. Es tan simple como esto. Ahora, yo no digo que no sea, porque a mí me parece muy dudoso lo que pasó. La otra declaración del fiscal. Me parece muy dudoso lo que pasó con Nisman. Yo hablé con Nisman el jueves anterior a su muerte y la verdad no me parecía la de un hombre, no escuché, yo lo trataba a Nisman además, nunca sentí que él fuera un hombre psicológicamente tan alterado como para suicidarse el domingo. Yo viajé ese jueves a la noche a Estados Unidos, hablé el jueves a la tarde con él y la verdad lo que sentí era un hombre casi exultante por lo que había descubierto. No sentí un hombre timorato, asustado, con ganas de suicidarse y desaparecer de la faz de la tierra. Al contrario, sentía que había descubierto algo muy trascendental, no sé si lo descubrió o no, pero sentí eso.
Todas las veces que a mí me preguntaron, yo dije, a partir de esa charla me resulta muy raro que él termine suicidado. Con lo cual no quiero decir que no tenga razón. Digo simplemente que este dictamen es en una causa por competencia. Eso es lo que decíamos, donde dice, no caben dudas, ya que no fue Alberto Nisman quien disparó el arma que le dio muerte, lo que necesariamente lleva a concluir que fue víctima de un homicidio, es que, dice si esto es el así, fiscal lo de que la habría Cámara. que averiguar es que estuvo haciendo la fiscal todo este año, porque o este año y medio, no sé cuánto fue que pasaron, casi un año y un mes. Un año y un mes. Digo, es inconcebible si se llega a esta conclusión, no sé qué estaba discutiendo la fiscal. Eso no lo entiendo, francamente no lo entiendo. Ahora, bueno, yo no conozco la causa y quiero ser prudente. Yo lo único que puedo dar es testimonio de lo que me pasó con Nisman. ¿No está la impresión de que la causa estuvo un año, esperando a ver si pasaban las elecciones, si pasaban las PASO, si el 22 de noviembre? Puede ser. Eso es algo que lamentablemente así funciona gran parte de la justicia. Porque el propio gobierno, porque la propia Cristina tomó la causa como si fuera que si a Nisman lo mataron o el suicidio, se le iba al propio gobierno. Sí. Es decir, era una investigación contra ella y no para determinar si efectivamente qué había pasado con Nisman. Bueno, es que para Cristina, la muerte de Nisman es para Cristina una mácula, sin ninguna duda. Es una mancha en su gestión, de eso no cabe ninguna duda. Que a un fiscal que te va a denunciar al día siguiente en el Congreso, el día anterior aparezca muerto, eso es una mácula para cualquier presidente, sin ninguna duda. Y yo creo que ella lo vivió de ese modo. Y creo que por eso ella estuvo tan preocupada por cómo era el circuito de investigación. Pero lo que me llama la atención es que tal vez, retrotrayéndome por cómo actuaron muchos jueces federales, a Cristina le hubiera convenido que pase a la justicia federal y nunca planteó el pase a la justicia federal. Y Estiuso que tal vez declare el lunes próximo en la causa, ¿qué hacía Estiuso durante tantos años? Yo no sé exactamente cómo era el vínculo de Estiuso con Nisman. Yo Estiuso lo vi una vez en mi vida, sinceramente. Bueno, uno habla con el secretario de inteligencia, con el subsecretario de inteligencia, no hablaba con Estiuso. La vez que lo vi me vino a explicar los antecedentes que tenían. O sea, la realidad es que hubo una serie de antecedentes de que determinaron a Kirchner a abrir los archivos en su momento de la CIDE para ponerlo al servicio de Nisman. Nisman no fue un fiscal elegido por nosotros, fue un fiscal que gozaba de la confianza de la comunidad judía. Esa fue la razón por la que él fue aceptado como el fiscal. Casi se le consultó a la comunidad judía si estaban de acuerdo en que Nisman les representaba a ellos suficiente confianza. Y así fue. Inclusive, voy a contar algo que ya conté alguna vez, pero ese jueves que hablé con él, porque Aníbal Fernández había dicho el día anterior o antes que todo esto era una cosa que le había dado Estiuso a Nisman para ensuciar al gobierno, una cosa así. Y yo le pregunté a Nisman qué tenía que ver Estiuso con esto. Su respuesta fue nada. Si le hago caso a Estiuso, no haría nada de lo que estoy haciendo. Fue exactamente lo que me dijo. Nisman, y este me parece es un dato importante, venía trabajando hacía mucho tiempo en esta denuncia, y de esto dan cuenta todos sus colaboradores. No fue una denuncia que se le ocurrió de un día para el otro. En el momento donde... ¿Puedo darte la razón en lo que decís? Sí. Yo me encontré a Nisman en el supermercado en diciembre. Y me dijo, tengo que hablar con vos. Cuando vuelva, me voy de viaje a Europa, cuando vuelva quiero hablar con vos porque he descubierto el encubrimiento. Y yo todavía me reí y le dije, bueno, eso ya lo descubrimos todos, es el pacto. El encubrimiento es el pacto con Irán. Me dijo, no, tengo las pruebas. Cuando vuelvo voy a hacer la denuncia y quiero hablar con vos. Siempre aclaro, él hablaba conmigo porque yo tenía de alumna a Paula Ciseski y él sabía que a mí me había dolido mucho la muerte de Paula y siempre me tenía informado del tema mío. A ver, ahora volvemos con Alberto Fernández. Simplemente para cerrar el tema, una opinión, senador Najdenov. Bueno, lógicamente que es un cambio en el eje de la investigación. Creo que desde el sentido común a nadie le cierra la hipótesis del suicidio. Pero creo que, como dice Alberto Fernández, se trata fundamentalmente de competencias porque la querella no confía en la justicia ordinaria. Lo que ha hecho el fiscal es una descripción de la causa que el anterior fiscal no tuvo en cuenta, digamos, para llegar a esta conclusión. Y de aquí en más me parece que hay que ser muy prudentes y dejar actuar a la justicia. Creo que, mucho manoseo. El 18 de febrero creo que se cumplió un año. Y la verdad que la marcha en sí, la dinámica de los acontecimientos de la Argentina, parecería ser que la muerte de un fiscal pasó a un segundo plano. Y creo que esto tiene que estar plenamente vigente como
como muchos hechos que han ocurrido para tratar de poner un punto final a la impunidad. A ver, quiero opinar el intendente de San Antonio de Areco, del Frente para la Victoria. Sí, a mí sí me cierra la hipótesis del suicidio. Y de hecho, la justicia que está investigando también le cierra. No ha avanzado ni la fiscal Fein y luego pasó a la magistrada, que no tenía ninguna cercanía con el kirchnerismo, y no solamente no ha encontrado ninguna prueba respecto del homicidio, sino que ha sido categórica en ese sentido. Y hay una cosita más de contexto internacional. Perdón, déjame terminar. Pero es un error. Hay una cosa más de déjame terminar. Yo coincido plenamente, hay un contexto internacional que acá no se tiene en cuenta, que es cómo cambió la política norteamericana respecto de Irán. Que hubo un acuerdo de cinco potencias del mundo con Irán, y que días antes de esta cuestión, que hoy estamos discutiendo, hubo un atentado en Francia donde los medios hegemónicos se preocuparon por instalar fuertemente la idea de que el gobierno argentino no estaba apoyando a Francia en contra del atentado con un argumento de que si estaba el canciller o no estaba en primera Eso es lo que fila. había dicho Cristina, sí, es lo que había dicho como argumento Cristina. Sí, Ahora, bueno, la pregunta es... Lo diga Cristina no significa que uno no pueda acompañar ese pensamiento. Pero ¿eso qué significa? Que ustedes abonan la idea de que Nisman se suicidó por problemas personales, digamos. Eso es imposible que alguien lo sepa. Lamentablemente. No, pero la pregunta es, lamentablemente ¿parte del conozco kirchnerismo personas cree que si prevalece la hipótesis de que a Nisman lo mataron, Cristina tiene que estar involucrada por eso? No, para nada. Pero que es cantado, como recién opinó la compañera, que esto iba a suceder, se ha anunciado prácticamente con bombos y platillos en los últimos 2 meses que, ojo, que ahora viene de nuevo la investigación del tema Nisman, que se prepara de Cristina. La gente lo come el vídeo y tiene muy en claro que acá hay es muy difícil la cuestión causa, política pero no es atrás. categórico nada, porque una causa de suicidio se cierra en un mes. Si fuese categórico hubiese habido un una dictamen en causa de ese suicidio. sentido. Acaban de descubrir Es un que expediente la hija de avanzado. Fraticelli tuvo un suicidio y él, la justicia, la justicia Acá después de a años ver, determinó que la hija de Fraticelli se había suicidado consumiendo pastillas, y el propio Fraticelli estuvo preso durante años. ¿Dónde se resuelve en un mes una cuestión de suicidio? Menos de un suicidio, ¿Puedo aclarar de algo? un supuesto Es suicidio de un al fiscal, revés. federal, donde estaba investigando una cuestión que ustedes quieren volver a poner en la agenda, Es al revés. y que ya fue resuelto. ¿Creemos Es en al la revés, justicia o no? me está dando la razón. ¿Creemos en la En justicia la o no? causa La verdad que- que es un escándalo. Es al revés, me No. está dando la razón con la comparación que acaba de hacer. En la causa de Fraticelli, la investigación creía que era un homicidio, por eso no se cerró y se llevó 1 año. En esta causa no se cierra porque se tiene la presunción de que puede ser un homicidio, puede ser un suicidio o un suicidio inducido, según las investigaciones que llevan adelante. Si no hubiese duda y si se fuese categórico, como usted dice, que fuese un suicidio, No, fue la causa categórica, estaría cerrada. fue categórica la La causa magistrada estaría respecto cerrada. de La que no segunda tiene cuestión. ningún elemento. De hecho, no La- hay ninguna la segunda prueba cuestión. contundente de que eso haya sido El fiscal Sáenz un homicidio. acaba de decir, entre sus varios argumentos, que son muchos y son complejos, que no solamente hay que investigar los móviles, lo que se encontró en la escena del crimen, Pero no es etcétera, una sino obviedad. los cruces de teléfonos entre Milani, Aníbal Fernández, los propios agentes de Recién no estaba eso. inteligencia, Recién ahí no estaba puesto Pocinos, eso. etcétera. Entonces digo, nadie va a Está eso cerrar en el una dictamen, causa por suicidio con Está en esto. el dictamen, sí, Bueno, está en el Qué yo raro creo que no lo mostraron No, me recién, parece que también hay que siendo tan señalar algo, importante. porque a veces parece que así se investiga en el caso Nisman, por eso yo pongo el foco en la justicia y mencionaba, por lo que decía Fernández, el tema de por qué quieren que pase a la federal, porque acá se dice que no hay forum shopping, ¿no? Que nadie puede elegir a qué juzgado va, pero según el juzgado que te toca es el resultado, lo que ella mencionaba del celular borrado. Recordarán cuando murió en la celda, luego comprobamos que había sido envenenado, Febrés, un genocida de la ESMA. Se le dio en custodia a la Policía Federal la computadora personal de Febrés. Cuando la retiramos le habían borrado todos los correos la Policía Federal. Es decir, esto que se menciona en esta causa es algo que habitualmente ocurre en la mayoría de las investigaciones. Por eso nosotros planteamos reiteradamente la elección de los jueces por el voto popular y el juicio por Sí, jurado. sí, pero que la justicia Porque argentina es un desastre, Porque no, esta no justicia... vamos y bueno, a y según discutirlo la ahora. Sáenz ya estaba Pero Sáenz cantado lo tendría que que iba a decir, el otro ya se Sáenz sabe... debería excusarse. Bueno, Fue también quien se- llevó adelante la marcha, el del 18F, A ver. planteando Y claramente, Bernie, que anticipando su Bernie, posición. que se plantea como el anticipando su investigador y te posición. tira un tipo arriba del auto A mí- para decir que los manifestantes A mí quieren asesinar a los La verdad que el gendarmes. fuero que lo juzgue importa poco, lo que queremos es saber la La verdad, A me ver, parece que la la cosa... verdad es no, esa. Es que de esta manera no se va a Eso llegar sí, a la verdad. eso, De esta bueno, manera, no de es esta una manera causa.
adelantado un dato, a ver, un dato. resuelve lo que va a decir. Recién preguntaban sobre el entrecruzamiento al que hacía referencia, decía que Sáenz dice que hay mucha prueba que no se valoró, digamos, y lo que viene diciendo es que no la valoró la fiscal anterior, ni siquiera la jueza Palmagini tampoco. Dice, omitió toda referencia a los sumarios administrativos de los custodios Benítez y Nis. Hay muchas contradicciones de los custodios, y después el entrecruzamiento al que hace referencia entre los agentes de inteligencia, Estiuso, Massino, Pocino y el general Milani. Pruebas, a cada cuenta, que da mayor sustento a la denuncia de Elisa Carrió, la atribución de competencia a la justicia federal. Está perfecto que se investigue eso. A ver, Álvaro González. A ver, a mí me parece que cualquier argentino de bien lo que quiere saber es la verdad. Coincido con muchas de las posiciones que se han expresado acá, pero básicamente hoy estamos discutiendo la competencia. Ahora, pregunta, en 1 año y medio, creo que son los 6 peritos más calificados que tiene el país, los tuvo esta causa. Ninguno pudo afirmar si es un suicidio o un asesinato. Digamos, pues nosotros opinamos, la causa tiene condimentos políticos, a favor o en contra, depende de qué lado del mostrador te ponga. La pregunta mía es la siguiente. Si hay 6 de los peritos más calificados que tiene la República Argentina, puestos de distintas partes, ninguno puede afirmar. Entonces, lo que a mí me parece es que debemos tener prudencia y dejar que los papeles, porque para eso los abogados decimos que los expedientes existen, que los papeles hablen también. Bueno, yo creo que los papeles hablan, y esta es una causa totalmente embarrada. Es decir, hay que hacer un seguimiento desde el minuto 1, desde la presencia de Berni, cómo se limpió el tema, en fin, de la posición del supuesto tiro si se trataba de un suicidio, cómo se borraron de manera profesional los mensajes de textos. Evidentemente que hay otras personas involucradas. Entonces creo yo que y acá tampoco se trata de acusar a la presidenta, lo que sí decimos que hay un entramado político muy confuso que se tiene que dilucidar. Es un fiscal que denunció al Poder Ejecutivo, denuncia al Poder Ejecutivo y a 24 horas... ¿Cómo terminó esa denuncia? Y a 24 horas de prestar declaración aparece muerto. No es un tema menor para la Argentina. Un segundo. No es un tema vamos menor para la a hablar Argentina. también, para no quedarnos solamente en este tema, es muy importante y seguramente vamos a seguirlo mañana. Bueno, hay mucha presión con el tema ganancias. Hoy estuvieron reunidos las 3 CGT, estuvo Moyano, estuvo Barrio Nuevo, estuvieron Caló, con todos los principales gremios, reclamando modificaciones a los cambios que hizo Macri en el impuesto a la ganancia. ¿Cuáles fueron los cambios que hizo Macri? Bueno, Macri determinó con la suba del piso a 25.000 pesos en bolsillo para el casado con 2 hijos y 18.800 para los solteros sin hijos, que va a haber 1 millón de trabajadores que pagarán menos ganancia este año, pero en la CGT, en la reunión de hoy, se dijo que a fin de año tal vez haya 2 millones que paguen ganancias, porque vienen los aumentos salariales y entra más gente a tributar ganancias. Pero va a haber 200.000 trabajadores que antes no pagaban y ahora sí van a pagar, y 110.000 jubilados que ahora pagarán y antes no. Hoy Sergio Massa dijo que hay que subir el piso de ganancias a 60.000 pesos directamente, y muy duros los sindicalistas diciendo vamos a ir con nuestros legisladores y pedirle a toda la oposición que haga otra modificación del impuesto a las ganancias. Sí, se juntaron hoy las 3 CGT, Moyano, Caló, Barrio Nuevo, algo que hacía muchísimo no se veía. No lo pudo hacer Cristina Kirchner, esto de reunir a toda la CGT, al contrario, la intentó dividir. Hoy se juntaron, en principio, para armar un interbloque en la Cámara de Diputados, todos los legisladores de extracción gremial. Ahí lo ves, por ejemplo, a Héctor Daer, del Frente Renovador, estaba Facundo Moyano, bueno, Graciela Camaño también. Había legisladores también del kirchnerismo, Abel Furlan, de la UOM, de Zárate Campana. Bueno, Moyano sobre todo. Esto es la primera foto de la unidad de la CGT. Por un lado, proyectos concretos en la Cámara de Diputados. Por otro lado, una unidad para tratar de hacer siempre acciones comunes. Es difícil que vuelvas a ver a Moyano diciendo una cosa, a Caló diciendo otra y a Barrio Nuevo diciendo algo distinto. A partir de ahora van a decir siempre lo mismo. Bueno, vamos a discutir un poco el tema, ¿no? Porque ¿qué le pasó al gobierno? ¿Se quedó a mitad del camino? Digamos, ahora vamos a contar el tema de los jubilados también. ¿Qué le está preocupando al gobierno y lo que reclaman básicamente los sindicatos? Los sindicatos dicen, cuando venga la paritaria, me licúan el aumento de salario. Por ejemplo, nosotros dimos los ejemplos, pero un aumento de 30% para un soltero o un casado, después de esta paritaria, ahora en marzo, va a ser 21% de aumento. Porque parte del aumento del 29% se lo lleva a ganancia, entonces el aumento de bolsillo va a ser 21%. En el caso del casado con 2 hijos, lo mismo pasa con el soltero.
Y ahora vamos a contar la denuncia que puso el defensor de la tercera edad, en el cual cuenta una situación muy complicada para jubilados. Es cierto que ganan jubilaciones más altas, pero que les discuan el aumento del 15%. Además, los jubilados ya pagaron ganancias en vida, claro, en vida activa, digo, no tienen por qué pagar ahora. Bueno, ¿qué pasa? Está mal hecho, pero es el efecto de subir el mínimo imponible. Entonces, la solución que propone Sergio es, para evitar eso, subamos mucho el mínimo imponible. Entonces evitas este resultado. Pero cuando la solución para evitar que ganancias atrape al trabajador es esta, el efecto es que cualquier aumento salarial los vuelve a enganchar. Fue la discusión que tuvo Moyano durante los 4 años de Cristina. O sea, Cristina subía el mínimo, venía el aumento, volvía a atraparlos. Subía el mínimo, venía el aumento, volvía a atraparlos. Ya en los últimos años no subió más el mínimo, con lo cual fue peor la situación. En el del 2011, 12 y 13 no subió el mínimo. Entonces creo que este es el resultado de este método. Hay que admitir que el sistema está viciado en su origen, porque la tablita de Machinea genera estas cosas. Y lo que habría que hacer es hacer un cambio radical en la ley de ganancias para salir de esa tabla. Ahora, es una situación muy compleja, porque el Estado tiene un problema fiscal muy agudo, que lo acrecienta liberando de pagar retenciones a las mineras, por ejemplo. Y entonces eso me parece que genera este efecto, Maxi, que cualquiera que conoce mínimamente cómo funciona el sistema de ganancias sabe que este es el resultado. A mí lo que me llamó la atención es cómo lo aplaudieron inicialmente los sindicalistas, que no se dieron cuenta que este efecto se iba a producir al día siguiente. Sí, lo que pasa es que después Macri dijo que se suspendía la discusión sobre las escalas. Y eso fue lo que detonó el disgusto de todos los sindicalistas. Al principio se pensaba que iba a ser más alta la suba del mínimo imponible y que se discutía ya el cambio de escalas, que está, bueno, hace 15 años que no se discute en realidad. Claro, pero ese es el problema. Sí. El cambio de escalas es cambiar la tablita de Machinea. Por eso lo que más dicen los sindicalistas es estamos desilusionados. Es cierto lo que dice Alberto Fernández. La semana pasada vimos a Moyano y a Moyano en primera fila. A mí me parece que decir que estás desilusionado cuando es el gobierno el que toma la decisión de llevar adelante una importante acción que le cuesta fiscalmente al gobierno 50.000 millones. Pensaron que iba a hacer otra cosa. Y hoy, aquellos que miran y dicen al gobierno, no, bueno, pero ahora falta la escala. Bueno, ya la vamos a discutir a la escala. Ahora, muchachos, empezamos. Tuvieron 12 años, 7 años mirando. Ahora se enojan porque no les alcanza. Entonces, Macri mismo en su anuncio dijo, sé que muchos saben que esto es poco, piensan que esto es poco. Pero es que después, todas las cosas que vos haces, tenés que tener los recursos para pagarlo. Bueno, pero ya los recursos ustedes los están transfiriendo a los grandes sectores concentrados, a las cerealeras, a las mineras. No es que no hay recursos. Ustedes eligieron a quién destinar los recursos. Las retenciones de las mineras eran ilegales. Acá hay dos. Ustedes eligieron a quién transferir los recursos, como van a hacer próximamente con el tarifazo. Si después vos me querés decir que con las retenciones podría hacer otra cosa. A gente que no tiene luz. A ver, pará. Vamos a hablar de las dos cosas. Bueno, vamos quiero hablar del mínimo. proyecto nuestro también sobre ganancias. Pero está bien, vamos a hablar si querés de tu proyecto. Yo creo que hay dos instancias. La discusión de la modificación de la tablita, como lo decía Alberto, que esa es una discusión del Congreso de la Nación, que se la tiene que dar. Pero yo creo que la modificación del mínimo de 15.000 a 30.000 fue de un impacto muy fuerte en cuanto a la decisión. Quiero decirles una cosa, que más allá de la... A ver, quiero decirles una cosa, que en el 2014 el 50% de los argentinos percibió un salario inferior a los 5.500 pesos. Si vos medianamente promedias el 32% de incremento salarial del 2015, ese 50% percibe 7.000 y pico de pesos. Hay muchos trabajadores que esta decisión les beneficia. La Argentina es muy desigual, profundamente desigual. No todos tienen un ingreso de 30.000 pesos. Entonces creo que si bien este es un primer paso, sí hay que modificar la tablita y discutir en el ámbito natural. Digo, el ámbito natural es el Congreso, pero que si es un primer paso, es un primer paso. ¿Este año lo van a discutir este año? Porque los sindicalistas quieren que se aplique este año. Macri dijo el 2017. No, a ver, está bien. A ver, puede ser la posición del presidente. Lo que yo creo que este es un gobierno... A ver, este es un gobierno que no tiene mayoría parlamentaria.
¿Cómo que es un gobierno? No, sí lo tiene. Porque para todos los decretos para beneficiar a los grandes Sí empresarios tienen no les mayoría importa. Déjenme terminar. Sí tienen mayoría parlamentaria. No tiene mayoría parlamentaria. Tienen cogobernando el Frente Renovador, tienen cogobernando el sector de Frente para la algunos sectores del Victoria, peronismo. del peronismo que le llaman la Gobernando. Ustedes gobernaron 12 años. Sí, pero 12 años. eso no Y en significa que- no, perdón. que Y en soy el 12 segundo que años. puede hablar Y en acá. 12 años. No, podés hablar lo que quieras, pero déjame decirte una sola verdad. El hecho de que no tengamos mayoría parlamentaria es este ejemplo, donde el Frente Renovador hoy plantea, con absoluta legitimidad, quizás otro piso del mínimo no De imponible. 60.000 pesos. Ahora bien, la Argentina civilizada también requiere de cierto sentido de responsabilidad para acompañar algunas decisiones para un país que está atravesando una situación fiscal delicada. bueno, pero Simplemente una pregunta de Urañona, porque también esto se engancha con el tema de los buitres, ¿no? Se está a punto de cerrar un acuerdo con los fondos buitres y Macri hoy ha planteado en todos los legisladores de Cambiemos que quiere que a partir de la semana que viene le empiecen a mover en el Congreso la derogación de la ley Cerrojo y la de pago soberana para completar el acuerdo con los buitres. Hay un sector del kirchnerismo muy duro que dice patria o buitre. Y hay otro sector del peronismo, del Frente para la Victoria y demás, que son gobernadores intendentes, que dicen, bueno, si esto es para que vengan fondos, es buitre o ajuste. Preferimos que cierren con los buitres y nos manden financiamiento para poder hacer cosas en las provincias. ¿Me equivoco, Urañona? Yo soy de Frente para la Victoria, Sí. soy intendente y tengo que gobernar y necesito los recursos para eso. Pero bajo ningún punto de vista esto se puede transformar en una discusión mercantilista donde si se justifica el ingreso de recursos, entonces estamos dispuestos a hacer cualquier cosa. ¿Usted rechaza el Incluso acuerdo con los buitres? No. Yo rechazo. ¿Cómo vamos a rechazar el acuerdo con los buitres si venimos intentando desde el 2003 hasta la fecha sistemáticamente, no solamente pagar lo adeudado, sino acordar de la mejor manera para defender los intereses de los argentinos? Lo que no estamos de acuerdo es que se borre con el codo lo que se escribió con la mano ayer, hace 2 minutos, cuando muchos legisladores con enorme pasión defendieron el desendeudamiento, volver a la independencia económica, la soberanía política y demás, y ahora con el argumento de necesito los recursos para llegar a fin de mes en mi municipio o en mi provincia, estoy dispuesto a que volvamos a poner de rodillas a la Argentina. Y además hay otra cuestión que tenía que ver con lo que discutíamos. Pero entonces usted está de acuerdo con que no se vote la derogación de esas leyes. Absolutamente en Ah, desacuerdo. bueno, No es necesario que un juez neoyorquino nos venga a imponer. Me hace acordar a cuando venía Pero si la el indio jurisdicción Nixon eligió el gobierno, a decirnos pero ¿cómo lo puede que teníamos que hacer, No, pero eso las es- recetas que teníamos que cumplir y que terminaron La con prórroga de el jurisdicción la desastre. eligió el Pero la jurisdicción la eligió el kirchnerismo, No, pero por creo que- favor. ¿Qué tiene que ver la prórroga de Pero jurisdicción? ¿cómo que no? Pero siempre estamos Si discutiendo las estás consecuencias. discutiendo en Claro, Estados Unidos porque Eso no es así. lo fijaron ustedes. Pero lo que no se discute no tiene nunca nada que es ver. que Eso es no es una verdad. deuda ilegítima, ilegal, que hay un fallo de la justicia que dice que el propio presidente Macri se benefició porque Macri no cuenta cuando habla y dice los buitres entonces ahora que su familia se benefició, que a su familia le estatizaron la deuda en la dictadura. Entonces que devuelva la plata y que empecemos a hablar de A ver, nuevo. la verdad. Un segundo, Macri, Miriam. como tantos ¿Puedo otros decir empresarios, algo? se beneficiaron con eso. Y la propia Cristina Kirchner dijo que era pagadora serial. Entonces, patrio buitre. Bueno, para se pagó al Club de kirchnerismo París no va. 9.700 millones de dólares, capital más No va, intereses no va, completos. No va, lo Y que pasa es puritorio. claro, No en se la- gobierna en el con canje anterior consigna. tuvieron un 300% de ganancia, en este van a tener un 1.600. A ver, un segundo. Con Un eso segundo, no se Miriam. comparan, pero A ver, pagador no se serial. gobierna Alberto, con la consigna. No, no son opinión. consignas. No, yo quiero- 10% consigna. presupuesto para el pago de Quiero- intereses de la deuda, 2% para Un segundo, vivienda. un segundo. No es consigna. Quiero decir algo. Primero, que no es verdad que el gobierno fijó la jurisdicción de Nueva York, porque son los bonos del megacanje de la Alianza. Y esos son los que tienen la jurisdicción neoyorquina. Se sigue Pero ¿quién ratificando y se Perdón, puso perdón, cuando no, se no, modificó el no, Código no, Civil y pero es Comercial. así. Estos bonos, pero primero, yo creo que Te vas estamos... a la alianza y yo te hablo de la No, jurisdicción, no, que la no. Yo eligió te el hablo del propio Código gobierno. Civil y ¿Sabés Comercial. cuánto Un segundo, te un segundo, no puedo, no puedo. ¿Sabés cuánto tiene te aprecio? sentido. Lo único que quiero decir es que estos bonos no son los bonos que emitió ni Néstor ni Cristina, son los bonos que vienen del Está megacanje. bien, pero son la deuda del Ahora, Estado. bueno, pero es lo no que lo siempre puso- pero no puso esa cada vez que condición, te escuché hablar de deuda, hablar de deuda del Estado. Yo creo que, pero yo no, Ah, yo no bueno. estoy en desacuerdo A ver, con el acuerdo Ajá. que intentan llegar. Está bien. Está clarísimo que hay que buscar un acuerdo. Está clarísimo que de este modo no estamos bien. Es la realidad. No se puede decir estoy de acuerdo con una solución a los buitres y decir mantengo la ley Cerrojo. Porque es una tautología, es una cosa o la otra. ¿Por qué? Porque no se puede hacer un acuerdo con la ley Cerrojo. Se puede perfectamente. No se puede, está clarísimo ¿Por que qué? no se Pero puede. explicá por qué no.
Porque la ley Cerrojo impide cambiar las condiciones. Por supuesto. ¿Cómo vamos a ofrecerle al 7% mejores condiciones que al 93%? Entonces no podés arreglar. Pero es que no necesariamente. Entonces no podés arreglar. Que está clarísimo que acá tenés una sentencia judicial. Acá tenés una sentencia judicial, no es lo mismo. A ver, también hay una que dice que Alberto, ¿usted está de acuerdo con que se haga el acuerdo? No se acuerda nadie. Yo estoy de acuerdo que se haga un acuerdo en condiciones dignas. No conozco cuál es el acuerdo. No conozco. Yo lo que no me parece muy feliz es que mientras le acordamos con los fondos buitres, las cerealeras se hayan beneficiado tanto con el fin de las retenciones, las mineras se hayan beneficiado tanto con el fin de las retenciones. No es menor, hay que decirlo más fuerte. No es menor, eso me parece, y no me parece maravilloso tampoco que los 5.000 millones de dólares que aparentemente nos prestaron para acumular reservas sean destinados a pagarles a ellos mismos. En ninguna de estas cosas. Estas cosas me parece que hay que explicarlas. Y a sostener el precio del dólar también. Gracias, Alberto. Sí, se acabaron los dólares. Se acabaron. El año pasado se vendieron 13.000 millones de dólares. No es que había tanto. ¿Qué pasó con el acuerdo Pero no es que había tantos dólares. No, que con la suba del dólar y esa idea de que llegaba Macri, llovían los dólares. Pero no es que había tantos dólares. No te cuentan yuanes. Ya deberíamos haber aprendido después de lo que pasó con el Club de París. Gracias. Que el acuerdo con los buitres no va a traer mayores ingresos. Claro. No. Y el acuerdo con los buitres no se debe hacer en las mismas condiciones que se hizo con el Club de París. Que se pagó absolutamente todo con todos los punitorios y con toda la tasa de interés. Exactamente. 9.700 millones de dólares cuando le debíamos de capital original al Club de París menos de 6.000 millones de dólares. En una negociación express. En una negociación express de una mañana. Tanta cortita y nos despedimos. Varonil viste a Maxi Montenegro. Fabricamos ambos, sacos, pantalones y camisas. Somos mayoristas. Todas las tarjetas, 12 pagos sin interés. Mencionando este aviso, 10% de descuento. El mosquito que transmite el dengue se cría dentro de nuestras casas. Para propagarse, necesita agua acumulada y quieta. Por eso, tira las cosas que no usás y que puedan acumular agua limpia o de lluvia. Desmalezá patios y jardines. Vacía los colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia. Lavá los bebederos de las mascotas. Cambia el agua de los floreros. Mantené tapados los tanques y recipientes que se utilizan para recolectar agua. Entre todos, podemos combatir el dengue. Adrián Mercado presenta FIMAC 2016, la Feria Internacional de la Máquina, Herramienta y Tecnología para la Producción. Del 10 al 14 de mayo en Tecnópolis. Adrián Mercado, energía humana al servicio del cliente. Bien, nos estamos despidiendo. La noticia del día, hace instantes, hace un rato, insistimos, se cerró el acuerdo de la paritaria docente a nivel nacional. 8.500 pesos en julio, 7.800 a partir de febrero. Y la pregunta clave, que se está definiendo también en las próximas horas, es qué provincias van a cerrar sus propias paritarias, sobre todo la provincia de Buenos Aires, para saber si el lunes, en la mayoría de las provincias del país, empiezan o no empiezan las clases. Nos estamos despidiendo, nos reencontramos mañana, como siempre, noche de viernes, noche de picada con periodistas. Chau, pásenla bien. Adrián Mercado presenta Expo EFI 2016, la exposición argentina de economía, finanzas e inversiones más importante del año. 30 y 31 de marzo, Hotel Hilton Buenos Aires. Entrada libre y gratuita. Informes e inscripción en www.expoefi.com. Invita a Adrián Mercado, Gestión Inmobiliaria. Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. SUTECBA, un gremio fuerte y unido en defensa de todos los trabajadores municipales. Un gremio que cuida la salud y la capacitación de todos sus afiliados. Entrega en forma gratuita de guardapolvos, mochilas y útiles a los hijos y afiliados que cursen la escuela primaria. Turismo en San Clemente, Villa Gesell y nuevos hoteles en Córdoba y Mar del Plata.
Por mucho más, Amadeo Yenta, secretario general. Municipales de Capital. Varonil viste a Maxi Montenegro. Fabricamos ambos, sacos, pantalones y camisas. Somos mayoristas. Todas las tarjetas, 12 pagos sin interés. Mencionando este aviso, 10% de descuento. Tecnistone, mesadas de cuarzo del más alto nivel, al costo de un buen granito. Coméntelo con su arquitecto o desarrollador. Tecnistone elabora baremes, mármoles y granitos. Alberto, disculpe, tengo que mandar un mail muy importante de trabajo. ¿Me presta la compu? No puedo, ahora estoy ocupado. Pero si estás jugando... Estoy re ocupado. En Garbarino tenés tu propio combo notebook compact en 12 cuotas fijas de 1.599 pesos con 90. Garbarino, pensamos en vos. Cuidar la vida de los demás requiere entrega, pasión y conocimiento. Por eso abrimos la Escuela de Guardavidas de UTEDIC, un moderno centro de formación donde vos podés capacitarte. Inscribite. Si sos afiliado a UTEDIC, es gratis. Informate en el Centro de Formación Profesional. UTEDIC, compromiso con los trabajadores. Llegó Telecentro 300 megas, la internet más rápida para tu casa. Llama al 3969-2222. Telecentro.